Abramos nuestras Biblias a Lucas capítulo 4. Y veamos ahí el versículo 14. Si sus Biblias tienen secciones, títulos de secciones, aquí dice que Jesús principia su ministerio. Es el principio de su ministerio, dice ahí en el versículo 14. Y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, versículo 16, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Dejémoslo ahí, hermanos. ¿Cuántos ya los dejé dormidos? Sí, era un poco largo aquí la lectura, hermanos, pero quería que viéramos, primero ver que lo primero que Jesús hizo en su ministerio, aquí según Lucas, cuando le dieron la oportunidad de compartir, él sacó una profecía que se encuentra en Isaías 61. Le dieron el libro, él buscó la profecía y dijo: El Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando lo estaba leyendo, la gente solo estaba escuchando. Era costumbre que después que Jesús se parara, o el que iba a dar la lectura, abrían el rollo, leían un pedazo, luego se sentaba y luego daba un discurso, casi como nosotros, ¿verdad? Alguien lee algo. Entonces, cuando Jesús leyó esto, se sentó y todos lo están viendo. Se quedó callado. Pero luego dice: esto se está cumpliendo ante ustedes. El Señor Jesús está empezando su ministerio y desde el principio da su misión, da el propósito por el cual está Él empezando su ministerio. Dice: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
Lo que quiero que nosotros enfoquemos ahí, hermanos, es que lo primero que dice el Señor Jesús, dice que Él ha sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres, ¿qué es eso? ¿Qué es buenas nuevas a los pobres? ¿Qué concepto tenemos nosotros de los pobres? ¿Somos nosotros pobres, hermanos? ¿O no? En el tiempo de Palestina, en este tiempo, cuando Jesús vino a esta tierra, no había clase media. Eran los ricos, el 1%, y de ahí los pobres. Las casas de ellos eran chiquitas y todo era en un solo cuarto, un cubo. No tenían ventanas, cocina, comedor, sala y cama, todo en el mismo cuarto. En las noches ponían tapetes en el suelo para dormir. Por eso la parábola de Jesús, cuando Él habla de que uno pone una lámpara sobre almud, dice en la Biblia. En inglés dice canasta, pero era una canasta que usaban ellos para todo. Esa canasta que la usaban de mesa era una medida. En inglés le dice bushel. Era una medida que usaban para ir a traer trigo o fruta, y si llenaban la canasta era la medida. Así vendían los alimentos y cosas así. Entonces esa canasta también era la mesa. Y por eso Jesús dice, nadie pone una lámpara abajo de esa canasta. Porque era lo que ellos conocían, eran pobres. Pero nosotros hemos perdido el concepto de lo que es la pobreza, en realidad. Por estándares americanos, la pobreza, si hay una casa de 4 personas y gana menos de 41,000, 41, y es menos, es pobre. Si son 5 y ganas menos de $48,000 al año, eres pobre por los estándares de este país. Pero la verdad es que aún los que ganan menos de eso tienen dinero para rentar y ver sus películas, tienen un carro generalmente, tienen aire acondicionado en sus casas, tienen un celular no más viejo de 2-3 años, tienen un celular muy bueno. Nosotros hemos perdido el concepto de lo que es ser pobre. Pero la misión del Señor, cuando comienza a leer en Isaías, dice, mi meta es traerle buenas noticias a los pobres. ¿Cuáles son las buenas noticias? Pues las buenas noticias es solo buenas noticias para el afligido, para el pobre. Porque en ese tiempo los pobres ya eran desechados, eran despreciados. Los fariseos desechaban a los pobres. No tenían un lugar en el templo. Y es interesante que lo primero que el Señor dice aquí en Lucas es que Él ha sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y luego cuando Él manda a sus discípulos al final de su ministerio, dice a llevar las buenas nuevas. ¿Qué es eso de las buenas nuevas a los pobres? ¿Por qué al Señor le interesa mucho los pobres? Nos olvidamos de eso. Juan el Bautista estaba preso. Y Juan el Bautista, hermanos, llegó la duda al corazón de Juan el Bautista. Es muy bonito que está ese versículo ahí, porque si Juan el Bautista le llegó la duda, cuando a nosotros nos llega la duda, hay respuestas,
hay alivio, porque Juan el Bautista le llegó la duda. Pero llegan dos discípulos y le dicen a Jesús que Juan el Bautista los envió y le dice, ¿eres tú el que ha de venir? Ahí vamos a Lucas 7:18. Es ahí unos versículos más adelante. Dice, los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, dice, ellos le están preguntando, entonces en ese rato, en esa misma hora, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Lo puso al mismo nivel. Cualquiera se admira, los ciegos están viendo, pero dice ahí para que Juan no tenga duda de que yo soy el que ha de venir, hizo milagros. Y le dice, díganle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen y el evangelio es anunciado a los pobres. Llegó a los pobres las buenas nuevas. El Señor quiere dejar eso en el mismo nivel. Es muy fácil que nosotros pensemos, ¿dónde están los milagros? Pues hasta yo le creería a Jesús si está sanando. Pero vimos que cuando el Señor anuncia eso, lo primero que Él dice es para dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí está diciendo que trae buenas nuevas. Y se lo da a Juan como prueba. ¿Por qué? Porque en Isaías es lo que dice. Isaías 35, Isaías 61. Que Él iba a dar vista a los ciegos, a los sordos. Y iba a traer las buenas nuevas a los pobres. Entonces, hermanos, podemos ver que el Señor está interesado en los pobres. Ahora el problema que nosotros tenemos es que nosotros no somos pobres. Hasta el más pobre aquí no es pobre. Hay pobres en el mundo, eso sí. El 10% de la población del mundo vive en pobreza extrema. Lo que ustedes pagaron en un bill de internet este mes es lo que ellos ganan al año. Al año. Viven en pobreza extrema. Pasan hambre. Sufren. Pero nosotros no. No sabemos lo que es la pobreza. Pero hay algo más que el Señor quiere que veamos aquí. Además de que la pobreza, el Señor quiere que veamos nuestra pobreza interna. El problema es que cuando no hay pobreza externa, nos cuesta más ver la pobreza interna. Cuando encontramos alivio, comodidades, placeres en esta vida, es más fácil para nosotros poder ignorar nuestra pobreza espiritual. Por eso dicen que la religión es para los pobres, para los necesitados. Los que no pueden, pues que tengan un poco de esperanza en algo. Pero Jesús dice
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Había un hombre en un estanque. ¿Se acuerdan del hombre que estaba en el estanque? Ese es un hombre pobre. Llegó al punto donde ya no tenía nada. Tenía su lecho, vivía ahí básicamente. No tenía nada. Cuando Jesús llegó ante él, le dijo: Señor, pero ya llevo mucho tiempo aquí. No tengo nada, ni tengo las fuerzas, ni la capacidad yo de salir adelante. Y hoy creo que nosotros no estamos en esa condición. No hay pobreza en nuestro corazón. Cuando el Señor dijo vino a los pobres, vino al necesitado. Uno de nuestros problemas es que Dios, es un Dios bueno. Y uno puede decir, pero ¿por qué ese es un problema? El problema es que nosotros no somos buenos. Si a un criminal le dicen, el juez no, es un juez corrupto, es un juez que no es muy buen juez, entonces el criminal se alegra. Dice, bueno, tal vez lo podemos comprar. Pero cuando al criminal le dicen, es un juez justo, es un juez bueno, entonces el criminal se asusta, porque sabe que va a ser juzgado. Y Dios es un buen juez. Pero si nosotros no podemos ver nuestra pobreza, nuestra necesidad, entonces Dios no nos va, el carácter de Dios no nos va a conmover. Quiero que veamos lo que es pobreza, hermanos. Muy rápido. Que nos identifiquemos con los pobres. Porque la verdad es que en nuestra mente sabemos que espiritualmente todos somos pobres. Nadie espiritualmente puede contribuir a su salvación. ¿Alguien puede aquí ser salvos por lo que ha hecho, por lo que va a hacer, por lo que en algún día podría hacer? Dice Pablo que nuestras buenas obras, Santiago, que nuestras buenas obras son como trapos sucios. Y nosotros estamos llegando a un punto donde no necesitamos del Señor. Sí hacemos las cosas, pero hemos llegado a un punto, como dice Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 17. Si se acuerdan, hablando a la iglesia de la Odisea, dice que tú dices que eres rico y no te das cuenta que eres pobre y desventurado. Pero hay algo aquí más profundo, hermanos, que quiero que veamos para ver un poco de la misión de Jesús. Porque son buenas nuevas, no son malas noticias, como muchos cristianos dan el evangelio como malas noticias. Mira, te vas a ir al infierno. Mira, te vas a ir al infierno otra vez. Todo es el infierno, todo Dios te va a juzgar. Y suena como malas noticias. Pero aquí no. Que quiero que veamos que cuando el Señor Jesús dijo buenas noticias buenas nuevas a los pobres, es en realidad buenas nuevas. Que hoy podamos oírlo como buenas nuevas. En ese versículo de Apocalipsis, cuando el Señor le dice a la iglesia que se cree muy rica, Él le dice que Él está a la puerta tocando. Porque definitivamente son buenas nuevas. Si alguien aquí tuviera el cura para el cáncer, piénsenlo, hermanos. Es imaginario porque
aquí no hay nadie que esté cerca, pero imagínense que por alguna razón ustedes tienen la solución para el cáncer. ¿Cuántos no les daría gusto ir y revelarlo a quiénes? A los que tienen cáncer. ¿Irían ustedes a anunciarlo al necesitado de eso? Niños con leucemia, padres que tienen hijitos muriendo y llevan la solución al problema. Eso es buenas nuevas. Pero ¿qué pasa cuando el que está enfermo, el que tiene cáncer, dice, no estoy enfermo, no estoy necesitado, no quiero la solución? Cuando alguien toca la puerta, ahí dice que el Señor abre, si oye mi voz. ¿Qué se imaginan ustedes cuando alguien está hablando del otro lado de la puerta? Generalmente es alguien que está buscando entrar. Porque si no quiere entrar, se va. El mero hecho de que el Señor dice ahí que está tocando a la puerta, revela un Dios bueno, un Dios que trae buenas nuevas. Imagínense un esposo y una esposa que se están peleando y ella lo echa de la casa ahí. Y si llega el esposo a tocarle y le dice, mi amor, por favor, ábreme la puerta, es humildad. Es alguien que quiere entrar. Y el Señor por eso dice ahí, si alguien escucha mi voz, obviamente el Señor no nos hizo nada. Nosotros lo hemos echado. Y el Señor está a la puerta abriendo hablando, pidiendo entrar. Pero nosotros decimos, pero nosotros no hemos echado al Señor. Yo oro. La verdad es que sí lo hemos echado. Quiero que veamos primero voy a hablar de cuando Jesús dice que el Señor tiene los cabellos de nuestras cabezas numerados. ¿Se acuerdan de eso? Creo que la razón por la que nosotros, tal vez unos más que otros, pero muchos no tienen esa pobreza espiritual es porque piensan que sus aflicciones, sus necesidades no son grandes. No son grandes necesidades. Hoy estoy triste, tengo una preocupación, pero no es lo suficientemente grande para llevársela al Señor. Y escogemos llevar la carga a nosotros. Tal vez tú tienes la carga de tus hijos que no se están encontrando con el Señor y tú llevas la carga y te la pones encima y no nos damos cuenta que estamos, ¿cómo se dice?, en bancarrota espiritual. No tenemos, pero llevamos la carga porque creemos que con llevar la carga vamos a lograr algo, pero Jesús dice, hasta los cabellos están numerados. Y luego en Mateo, vamos ahí a Mateo capítulo 11. Versículo 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esas son buenas noticias, hermanos, buenas nuevas para el cansado y para el cargado.
¿Alguien está cargado? ¿Alguien está cansado? En Juan, Jesús les dice a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos se acuerdan de ese versículo? Amén. Y cuando uno dice eso, dice, pues sí, a los discípulos, a todos los mataron, casi a todos. En ese tiempo los estaban matando a todos los cristianos, no, qué aflicción. Y uno considera que mis aflicciones o mis aflicciones diarias no llegan al nivel de Pedro, de lo que sufrió Pedro, de lo que sufrió Cristo mismo. Y la verdad es que no llegan, pero en 1 Corintios Pablo comienza a hablarle a los jóvenes que se casen o no se casen. ¿Se acuerdan de eso? Que Pablo está diciendo, si alguien no se quiere casar, pues mejor, pero si no puede, está bien. Y ahí dice que él les dice que está bien, que sería bueno que no se casaran si pueden no casarse, para evitarles aflicción terrenal. Imagínense. Es la misma palabra que Pablo está usando ahí que Jesús dijo. ¿Cuántos están casados y tienen aflicción, hermano? Algunos dicen, sí, aquí está mi aflicción. ¿Cuántos vinieron con aflicción hoy? Les digo esto porque tenemos la costumbre de que llega una aflicción y nos la echamos encima. A veces aflicción personal, Señor, tan bien que iba, tan lindo que estaba encontrándome contigo y ahora pues he estado desperdiciando mi tiempo, se me olvidó estar leyendo la Biblia, no he tenido. Y nuestra actitud nos lleva a decir, no, me tengo que poner en serio yo para regresar ahí, para regresar a ese lugar. O tal vez te das cuenta que de veras que le he estado fallando a mi esposo o a mi esposa. Le he estado fallando a mis hijos. He estado siendo muy áspero o le he estado fallando en el trabajo. Estaba llegando tarde. Y lo primero que hacemos es echarnos la carga encima. Porque somos ricos. Porque tenemos la solución, porque podemos. Yo puedo. Yo debo. Y las buenas nuevas que el Señor nos quiere dar es de que esto que encontramos aquí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo quiero que logremos ver que el corazón de Jesús, del Señor mismo, cuando nos está diciendo, venid a mí todos los que estáis cansados, no está hablando solamente a los que están viviendo en una pobreza extrema. No está hablando solo a los que en realidad están siendo perseguidos. Un ejemplo de esto es David. ¿Por qué David podía confiar en Jehová? Cuando estaba ante Saúl y le dice, yo puedo ir a pelear contra el gigante. Y le da los ejemplos. Vino un oso, vino un león. Y yo nunca dije, a este lo mato. Con este yo puedo. Sino David pudo ver que en todas esas ocasiones ponía su carga en Jehová. Podía ver que todo su problema estaba en las manos del Señor. Entonces la pregunta para nosotros hoy, hermanos, es: ¿qué te está hundiendo?
¿Qué te está apagando? ¿Por qué no tenemos toda la gracia y la fuerza para correr? ¿Qué te está jalando? ¿Qué te está distrayendo? En realidad hay un anhelo por correr. Porque si sí hay un anhelo, entonces hay algo que te está deteniendo. Hay una carga. Hay un cansancio. Porque nosotros hemos estado tratando de seguir adelante. Que no despreciemos, hermanos, esa pequeñez. Por eso les mencionaba que el Señor tiene numerados nuestros cabellos. Y dice que Él cuida de los pájaros, que tengan su comida. ¿Tú crees que si lo que te está hundiendo ahorita, agobiando, tal vez unos podrían decir lo que te está estresando, lo que te está apagando, no es importante para el Señor? ¿Cómo vamos a poder llegar a confiar en Dios hasta que ya te dicen te vas a morir de cáncer? Entonces, oh sí, Señor, quiero un milagro. Pero toda tu vida pasas ignorando la mano del Señor. No puedes confiar en el Señor porque yo puedo. Estoy deprimido, sí, es que estoy triste, es que tengo que esto, es que me está preocupando esto. Y en todo eso no venimos y le decimos al Señor, aquí está mi carga, Señor, por tan chiquita que sea. Porque van a venir cargas grandes, cargas pequeñas. Tan bonito es consolar a un niño con sus cargas y sus problemas tan pequeños. Un padre bueno es lo que hace. ¿O no, hermanos? Cuando un niño se le vino el mundo encima, ¿por qué? Por un problemita tan chiquito. Y ya. Y es el patrón que el Señor nos quiere dejar aquí. Que Él llega a la puerta, toca y habla. ¿Qué tienes, hermano? Piensa que llega a tu puerta y te dice, aquí estoy, ábreme la puerta. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuáles son tus aflicciones? Señor, tengo una hija que se está rebelando, Señor, es mi carga. Los padres muchas veces tienden a tirar indirectas, a tratar de regañar, a tratar de decir, cada vez que la ven es al hijo, ¿verdad? Cada vez que, no, es que tú, no todos, pero primero es llegar, Señor, esta es mi carga y la voy a poner completamente sobre ti. ¿Cuántos no vienen descansados hoy? Porque ahí dice, y yo os haré descansar. ¿Qué nos estamos echando encima, hermanos? ¿Qué cosa tan pequeña nos estamos echando encima? Hay algo más, hermanos. Esto incluye ceguera. Vamos a Salmos. Salmo 146.
Dice, alaba, oh alma mía, a Jehová. Salmo 146, versículo 1. Alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Es lo que Jesús da la idea de eso. No confiemos. No puedes hacerte crecer, pero ni un poquito. No puedes alargar tu vida ni por un segundo más. No tenemos ese control. Él sí tiene. Y dice, no confiemos en el hombre. Bienaventurado, versículo 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Hay algo tan lindo en el Señor que tiene el poder para crear el universo y tiene el poder para acercarse a tu corazón, tocar la puerta y decir, dime, ¿cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu preocupación? No me digas que es chiquita. Quiero consolarte. Quiero darte descanso. Pongámonos de pie. Sigamos ahí, pero mantengamos el Salmo 146 abiertos, porque ahí dice en el versículo 7 que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Hermanos, alguien tiene hambre. ¿Es eso tu angustia hoy, que vienes con hambre? En realidad hay hambre, Señor. Lo más seguro es que aquí nadie viene con hambre. Pero tal vez hay hambre espiritual. Señor, necesito una palabra. Dice, venid a mí. Venid a mí. Yo tengo palabra. Jehová liberta a los cautivos. ¿Quiénes están cautivos hoy? ¿Quiénes están cautivos al mundo hoy? Que sabes que tu corazón está divagando en lo que ofrece el mundo. ¿Qué ofrece el mundo? Vanidades. El mundo ofrece un sueño que es imposible. Promete promesas vacías. ¿Cuántos están hoy cautivos? Jehová abre los ojos a los ciegos. Espiritualmente, hermanos, pensemos en Bartimeo. Él nos da la imagen de alguien perdido, ciego, no de alguien, no era un rico que tenía ceguera. No era alguien que tenía la vida medio armada y solo le faltaba ver. Era un ciego. Y clamó, Jesús, hijo de David. Jehová levanta a los caídos, hermanos. ¿Cuántos se han caído? Se han caído de donde estaban. Se han caído de donde el Señor los tenía. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Cuando uno dice buenas nuevas, hermanos, si yo les digo, hermanos, les voy a dar buenas noticias. Noticias es algo que ustedes no saben. Si no, no es noticia. Si no, solo estoy repitiendo. Cuando el Señor quiere dar buenas nuevas, quiere que oigamos algo nuevo de Él.
Y algo nuevo es esto, hermanos. Que el Señor viene con toda humildad, con todo su amor, a tocar el corazón, y lo único que quiere es que respondamos. ¿Qué te está hundiendo? Tal vez hoy ni tenías interés, ni has pensado en el Señor. Te has enfriado tanto que estás ciego, o eres como un paralítico o un leproso, muerto o casi muerto, persiguiendo el mundo en pecados, hundiéndote. Tal vez ese eres tú hoy. Y aún ahí está el Señor diciendo: hay buenas noticias para ti. No necesitas estar aquí para que yo extienda mi mano a todos. El Señor vino a darle buenas nuevas a todos que somos pobres, todos, para decir: aquí estoy. Pídeme, pídeme. Y no apaguemos esa vocecita que dice: no, el Señor no tiene tiempo para tu problema. El Señor no tiene tiempo para tu necesidad. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar, dijo Jesús. Y ese hombre que estaba en el estanque, el Señor pudo llegar delante de él y le dio descanso. Lo sanó. Cada vez que el Señor tocaba a un enfermo, nos da el ejemplo a nosotros de que el Señor no vino a los sanos. ¿Cuántos estamos sanos hoy? ¿Cuántos pueden ver que están sanos hoy? ¿O ven que somos de esos pobres? Y por eso les mencioné a Juan el Bautista, que Juan el Bautista, cuando él tuvo esa duda, el Señor les dijo: esto es prueba de que el reino de Dios ha llegado, de que yo soy el que había de llegar. Porque vengo al pobre, como Isaías nos dijo. Vengo al pobre y al necesitado. Hermanos, no todos reconocen su pobreza. Pero mi esperanza, mi deseo hoy es que podamos reconocer que no tenemos riqueza espiritual para conquistar ni tu problema tan pequeño. Cantemos ese canto, hermanos. Tantos que esperan. Pensando en esto, tantos están esperando ese mover de las aguas. Tantos están esperando una solución, que algo pase. Y están listos ahí para hacer lo que ellos tengan que hacer. Yo voy a hacer esto y me voy a esforzar aquí y yo voy a orar. Y el Señor quiere que oigamos su voz hoy para escuchar que lo que quiere es que tú vengas tal y como eres. Cuando llegaban los enfermos ante Jesús, no les daba tiempo y no podían ni ir a bañarse, ni ir a arreglarse. La mujer del flujo de sangre vio la oportunidad y dijo: aquí yo voy y llego al maestro. Y nosotros tenemos el corazón donde pensamos que tengo que hacer esto más para llegar a donde estaba, para obtener el aprobamiento del Señor, para que el Señor me bendiga. Y lo que el Señor quiere decirnos hoy es: hermanos, solo pon la carga sobre mí. No ignores lo que te está deprimiendo, lo que te está debilitando, lo que te está alejando. No lo ignores. Tal vez ya te das cuenta que tu teléfono ahí te está robando el tiempo.
y has hecho planes. No, ya no lo voy a hacer. Tal vez eso es tu cosa y le puedes decir: Señor, soy cautivo. Tal vez has tratado de arreglar una relación con tus hijos, fallando. Tal vez falta de paciencia, falta de amor, falta de diligencia. Tal vez no los estamos instruyendo en la Biblia. Antes de decir voy a hacer esto y vamos a hacer esto, decir: Señor, aquí está mi carga. Y cada quien tiene su carga, algo que los está pachando. Cantemos, hermanos.